La historia que hoy quiero compartir contigo nos fue enviada por el joven París Rubí, originario de la Ciudad de México. Los guardianes del bosque. Las historias y leyendas que se cuentan en muchas ocasiones tienden a tener parte de verdad, y por ello es imprescindible tenerles un profundo respeto, pues nunca sabes con cuál de estas leyendas podrías toparte cara a cara. Solo en ese momento podrás decidir si crees o no. Podría no parecer tan atemorizante, pero vivir en carne propia alguna de esas leyendas es tan aterrador como cualquiera podría contar. Soy originario de la alcaldía Xochimilco, específicamente de un pequeño pueblo cercano a la zona chinampera, y por ello he vivido siempre cerca de las viejas leyendas que hicieron tan famosas a dicha comunidad. Aún así, me considero una persona bastante escéptica frente a estos temas y prefiero valerme de la racionalidad y la objetividad, pero no por ello menos respetuoso a los seres de los cuales hablan en las historias, pues desde muy pequeño se me inculcó el tenerle respeto a los antiguos espíritus guardianes que protegen los campos. Soy estudiante de la licenciatura en Psicología de la FES Zaragoza en la Ciudad de México. He tenido la gran fortuna de encontrar a algunos de mis mejores amigos durante mi estancia en la carrera, y más que ello, personas que me acompañaron en momentos tan escalofriantes. En noviembre del año del 2017, iniciamos la tradición de realizar un viaje de celebración por el fin del semestre, siendo el primero y por sugerencia de mi amigo Mario, un campamento en el Parque Nacional El Chico, en el estado de Hidalgo. Un lugar que a mi parecer es un paraíso boscoso, sacado de alguna historia fantástica medieval, con magníficos arroyos, frondosos árboles y grandes formaciones rocosas. La primera vez que fuimos a aquel campamento, solo 3 hombres nos atrevimos a dicha odisea por encontrar un lugar mágico para pasar el fin de semana, en compañía de algunas cervezas e historias para contar en el calor de una fogata comiendo malvaviscos. Mis amigos Mario, David y yo. El viaje hasta allá fue de lo más placentero, y cuando por fin llegamos, nos instalamos en la zona de cabañas del campamento, llamada Los Cedros. Éramos los únicos instalados ahí, por lo que sentíamos que todo el bosque entero nos pertenecía. El ambiente que te proporciona el aislamiento del lugar durante el día, solo podría describirlo como mágico. El aire puro, la flora y la fauna silvestre, y muchas cosas más, nos generaban un agradable sentimiento de paz y deseo por la aventura. Aún así, el destino nos tenía preparadas muchas sorpresas durante nuestra estadía en ese lugar. El día transcurrió de lo más normal. Preparamos carne asada, escuchábamos música a alto volumen y unas cuantas cervezas no podían faltar. Entrada ya la tarde nos dispusimos a subir un conjunto de peñas muy cercanas llamada La Muela. Era un muy buen primer reto para nuestra aventura, pues siendo jóvenes e imprudentes, y además envalentonados por varias cervezas, salimos hacia la aventura. Realmente no llevábamos el equipo adecuado para dicha hazaña, puesto que pensábamos que no tendríamos problema alguno para subir. Únicamente cargaba con una daga grande, una de cuello y un celular, el cual no nos serviría de mucho, pues en la zona ecológica no hay ni un poco de señal, tampoco internet, ni mucho menos luz eléctrica. Para fortuna de nosotros, subimos la muela sin ningún problema, aunque sí valiéndonos de gran parte del día para llegar a la cima. Los 3 quedamos maravillados por el majestuoso paisaje que se manifestaba ante nosotros al estar por encima de todo. Decidimos celebrar nuestra hazaña y arriba con un par de cervezas más, y nos contábamos cómo fue que lo logramos. Por desgracia perdimos la noción del tiempo, y para cuando reaccionamos, el día estaba llegando a su fin. Apresuramos el descenso, pues sabíamos que si la noche nos alcanzaba, no podríamos encontrar el camino de vuelta para llegar al campamento. Quizás podríamos lesionarnos de gravedad, cayendo por un despeñadero,
o padecer los efectos de la hipotermia por las bajas temperaturas. Una vez que descendimos de vuelta a la zona boscosa, el atardecer ya coloreaba el cielo en señal del porvenir de la noche. El ambiente se empezó a hacer pesado y áspero, pero no sabíamos cuál era la razón para ello. Encontramos en el camino una vieja cisterna abandonada que tenía sus puertas abiertas. Parecía ser un lugar abandonado desde hacía ya mucho tiempo. También de aspecto lúgubre, pues había rocas roídas y escombros alrededor de ella. Una sensación muy extraña invadía nuestros cuerpos al acercarnos, pues cada vez más una vibra inexplicable e incómoda inundaba el ambiente. Se nos hizo una buena idea asomarnos y preguntar: ¿hay alguien aquí? Si hay alguien, haz algo para darnos una señal de que estás ahí. Saqué mi celular para ver si captábamos algo con la lámpara y la cámara, pero al no obtener respuestas comenzamos a burlarnos de los espíritus y guardianes que supuestamente custodiaban todo este tipo de lugares. Sé que en un principio dije que tenía un profundo respeto por estas entidades, pero al calor del alcohol y la compañía de mis amigos, se me hizo muy fácil seguirles el juego. Así que cuando las risas y bromas terminaron, caí en cuenta de que habíamos cometido un grave error. Para enmendar dicho error, alenté a mis amigos a movernos más a prisa, ya que no quería que la noche nos alcanzara, ni que perdiéramos el rumbo por la espesa neblina que de la nada comenzaba a rodearnos. Mientras seguíamos el descenso, me percaté con el rabillo del ojo que algo nos seguía. Se trataban de enormes figuras o sombras muy obscuras, que aparecían y desaparecían en cuestión de instantes. Se movían en diferentes direcciones, atravesando la espesa vegetación con gran agilidad y sin hacer ni un solo ruido. Pensé en ese momento que quizás trataban de evitar que nosotros los viéramos. Al contarles a mis amigos lo que estaba observando, ellos rieron pensando que seguía hablando de manera irónica. Aún así los convencí para que prestáramos un poco más de atención al camino, y por desgracia para este punto, caímos en cuenta de que estábamos perdidos. No teníamos ni sabíamos hacia dónde movernos. Nada parecía familiar, y la noche dejaba caer su manto poco a poco sobre nosotros. Un extraño silencio se apoderaba del ambiente. La tensión crecía a cada momento. Caí en cuenta que aquellas sombras no se escondían de nosotros, más bien nos acechaban, como un cazador que guía a su presa a una emboscada. Sin perder el tiempo volvimos por el mismo camino por donde nos habíamos internado. Apresuramos aún más el paso, procuramos no voltear hacia atrás, y yo hacía un gran esfuerzo por ignorar aquellas siluetas que lograba captar con las orillas de mi vista. Esquivamos troncos y ramas que hasta donde yo recordaba no se encontraban ahí antes. Pasaron algunos momentos de incertidumbre hasta que por fin encontramos un señalamiento que indicaba cuáles senderos tomar para llegar al centro de visitantes y la zona de cabañas. Una sensación de alivio nos acogió a los tres cuando por fin logramos divisar la camioneta en la que habíamos llegado y a un lado estaba nuestra cabaña. Las sombras parecían haberse ido definitivamente. Así pensamos que aquella travesía quedaría como una anécdota entretenida y nada más. Por ello procedimos a cortar la leña con una pequeña hacha de mano que llevábamos para encender la fogata. Calentamos la cena y nos dispusimos a seguir bebiendo sin medida hasta que nos amaneciera. Al calor de la fogata con unas cervezas encima y pasando ya la 1 de la mañana, nos dispusimos a contar historias de terror, pues la experiencia de la tarde y lo increíblemente oscura que era aquella madrugada generaban una atmósfera excelente para el tema, digna de una película de terror. Yo me encontraba sentado en una banca de madera, dándole la espalda a una cabaña vacía, que dicho sea de paso, era una en la cual, según mi amigo Mario, le había pasado en un campamento anterior, que él lograba escuchar golpes que provenían desde adentro sin haber nadie. En cuanto terminé de contar un encuentro con nahuales que tuvo mi padre en su juventud, se escuchó un fuerte crujido golpe en la cabaña a mis espaldas.
Supe entonces que lo que fuera que estuviera acompañándonos no estaba muy contento con nuestra presencia ahí. Les comenté a mis compañeros que a la mañana siguiente, cuando nos fuéramos, deberíamos dejarles una pequeña ofrenda a los guardianes de ese bosque. Les dije, no debemos tenerles miedo, y escuchen lo que escuchen, no volteen a ver. Cuando terminé esta indicación y dejé mi cerveza al lado mío, David me asegura que inmediatamente le escuchó pasos detrás de mí, pasos que iban muy rápido. Pareciera que corrieran si no fuera porque solo logró escuchar 4 o 5 pisadas. David me preguntó si yo creía que podría sucederle algo por burlarse con anterioridad de los seres que allí habitaban. Con una sensación de terror que poco a poco recorría mi espalda, le respondí con tono preocupado que no sabía qué podía ocurrir. Aún así, para intentar romper la tensión, mi otro amigo Mario contó otra historia. Cuando él cuenta su historia, David y Mario oyeron de nuevo pisadas, pero ahora detrás de la cabaña. Mario nos dijo que a veces, durante la noche, la gente llega a pasar la barda de madera que delimita la zona de acampar. Llegan a perderse y a oír cosas. No sabíamos a qué se refería con esto último, pero fue suficiente para espantarnos y no querer saber más. Pasado un buen rato, un pequeño perro salvaje emergió de entre las hierbas. Se comportó de manera amable con nosotros y decidimos darle algo de comer. Nos hizo compañía durante un buen rato, y así como llegó desapareció sin que ninguno de nosotros lo viera irse. Con antorcha en mano lo busqué dentro y detrás de la cabaña, pero no había ni un rastro de él, ni siquiera un ruido de la hierba que nos indicara por dónde se encontraba. De la nada se oye un crujido horrible, como si alguien se acostara en una de las camas adentro de la cabaña vacía. Mario y yo nos volteamos a ver y decidimos ir a ver adentro. No les voy a mentir, se sentía una presión espantosa dentro de la cabaña, como si algo malo estuviera acompañándonos, observándonos a cada paso desde la oscuridad. Una sensación de preocupación, como una advertencia de que algo malo podría pasarnos, nos impulsó a salir de ahí lo más rápido posible. Cuando regresamos con David y le contamos lo que habíamos sentido dentro de aquella espantosa cabaña, él nos dijo que mientras nos acercábamos, alcanzó a ver de cerca de la banca, donde se encontraba la comida y la bebida, una mano como de un adulto que se extendía desde el suelo, como si ese ser se estuviera deslizando a ras del piso. Él menciona que se limpió los ojos pensando que era una visión, y sin más desaparece ante sus ojos. Él asegura que el resto de la noche, mientras estábamos los tres junto a la fogata, seguía escuchando como si alguien revolviera nuestras cosas, buscando algo o a alguien. Pasando las 3 de la mañana, antes de meternos a la cabaña a dormir, David logró divisar a 2 personas, o eso parecían a lo lejos, 2 siluetas que caminaban en la misma dirección por donde antes entramos y donde habíamos dejado la camioneta. Los vio varias veces, siempre las mismas siluetas recorriendo la misma distancia, desde el mismo punto de cuando los veía una y otra vez. Ya con la fogata a punto de extinguirse, nos apresuramos a guardar la leña debajo de las literas y cortar unas cuantas astillas para encender la pequeña chimenea de la cabaña. Cuando recogimos los últimos troncos, y antes de entrar, vimos en la entrada aquel perro que nos hizo compañía horas antes. Nos observó durante unos segundos y se ocultó detrás de la cabaña. Ya adentro y a punto de cerrar con candado nos percatamos que en las sábanas de la litera de nuestro amigo Mario estaba plasmada una mano, una gigantesca mano humanoide. No pertenecía a ninguno de nosotros. El largo de los extremadamente delgados dedos era tal que superaban los 15 centímetros y terminaban en puntas, como si aquello que lo hubiera dejado tuviera garras, como si eso se hubiera arrastrado sobre las cenizas de la fogata, entrado a la cabaña y se hubiera recargado sobre su sábana. No dijimos nada más, acomodamos las literas y nos dispusimos a dormir, deseando que el amanecer llegara pronto. Yo me acosté a descansar, con la daga abierta bajo la almohada,
tratando de ignorar los ruidos que provocaba esa cosa que se encontraba rodeando la cabaña. Al despertar recogimos todas nuestras cosas, desayunamos y alistamos todo para partir. Como señal de respeto y en forma de disculpa por nuestra impertinencia, dejé una pequeña ofrenda de sal para los guardianes que custodian ese bosque. Con todas las cosas listas dentro de la camioneta, volteamos a ver por última vez hacia la cabaña, y ahí estaba de nuevo, aquel perrito callejero. Estaba junto a la mesa donde habíamos puesto la ofrenda de sal, como si se estuviera despidiendo de nosotros. Aún pensamos en estos días que aquel animal era un guardián, uno que nos protegió aquella noche. Salimos del campamento Los Cedros extrañamente muy tranquilos, maravillados por el misticismo que encierra este lugar. Tal vez para algunos esta experiencia no parezca tan aterradora, pero créanme que los que la vivimos en carne propia, no la olvidaremos jamás. Pasó casi exactamente un año desde aquella ocasión. En el 2018 mis mejores amigos y yo, maravillados por la belleza natural del chico, e impulsados por la curiosidad de saber más sobre aquellas entidades que nos acompañaron en ese primer viaje, partimos de vuelta a la aventura. Como buenos psicólogos, la mayoría de ellos estaban convencidos de que aquellas apariciones que Mario y yo vimos en el 2017 fueron producto de la sugestión y demasiadas cervezas. No esperaban que muy pronto enfrentarían cara a cara la ira de aquellos quienes habitan los bosques y montañas. Viajamos repartidos en 2 camionetas, y se supondría que nos encontraríamos justo llegando al pueblo mineral del Chico, para poder subir juntos hacia las cabañas del campamento Los Cedros nuevamente. Así ocurrió. Sin embargo, parecía que aquellos guardianes habían preparado la bienvenida para nosotros, ya que en todo el tramo de la carretera que recorrimos para llegar a esta zona, todos y cada uno de los integrantes de ambas camionetas pudimos observar sombras y figuras humanoides que se materializaban en los árboles. Algunos sobrepasaban la altura de los señalamientos de más de 2 metros, para desvanecerse lentamente en la oscuridad absoluta, mientras que otros se arrastraban en el suelo como si de un reptil se tratase, pero eran completamente negros y de inmenso tamaño. Mi comadre Fernanda y su novio Edgar incluso aseguran que vieron en medio del camino una pierna humana que aparentemente solo ellos lograron ver, puesto que los pasajeros de la otra camioneta no vimos nada que se pareciese a la imagen que ellos describen. Aunque un poco inquietos por estas primeras manifestaciones, al llegar a las cabañas nos pusimos eufóricos. Desempacamos con ímpetu, repartimos y organizamos las literas, mientras otros nos encargamos de cortar la leña y preparar la fogata. Nos movíamos a toda prisa, pues el deseo de convivir y beber al calor de una fogata con aquellos a quienes aprecias era intenso. Sin embargo, al margen de nuestra voluntad, la noche nos tenía preparado algo muy diferente y nos enseñó una vez más que no se debe jugar con lo que no se entiende. Todo se desencadenó cuando mi amiga Prissy preparaba la cama donde se quedarían ella y su novio, mi amigo Uriel. Ella nos aseguró con una expresión de verdadero terror en su rostro que escuchó un lamento de una mujer que provenía de la parte exterior de la cabaña, justo afuera de la pequeña ventana. No tengo ni que decirles que todos nos alteramos de sobremanera cuando ella nos gritó lo que había escuchado. Tratamos de tranquilizarla y llegó a mí esa extraña sensación, esa intuición de que algo más fuerte venía por nosotros. Una vez ya tranquilizada y ya con la fogata bien encendida, nos dispusimos a tomar, a cantar y a contar anécdotas enfrente del fuego. Estuvimos largo tiempo de esta manera. Incluso hasta el guardabosques aceptó beber una cerveza con nosotros antes de retirarse a su cabaña. Dieron las 3:30 de la mañana. Tuvimos la maravillosa idea de contar historias de terror, sobre brujas, nahuales y del mismo innombrable. Todo esto mientras mi amigo Eric ponía un tipo peculiar de música. Algo que sonaba como un canto gótico bastante perturbador, debo admitir.
mientras que yo ya con un par de cervezas cometí la imprudencia de retar a que se manifestara cualquier ente sobrenatural sobre nosotros, que hicieran algo que probara que nos acompañaban en ese momento. Debo aclarar que para tal hora ya una pareja de nuestros amigos había decidido disponer de la privacidad de su cabaña, mientras el resto permanecía a la espera de algún hecho paranormal. Una de esas personas que permanecía junto al fuego era mi amiga Priscila. Ella se encontraba abrazada por Uriel, en una silla que habían llevado para el viaje. La siguiente parte te la voy a contar, tal y como lo experimentó mi amiga Priscila, mientras Eric y yo seguíamos en nuestra provocación a los seres que ahí habitan. Ella sintió un fuerte dolor en su brazo izquierdo, como si alguien la apretara muy fuerte, como queriendo lastimarla. Su primera reacción fue reclamarle a Uriel, pero se detuvo al percatarse que la mano derecha de él le sostenía el hombro, y la mano izquierda sostenía una lata de cerveza. Gritó con estruendo terrible, y nosotros que la acompañamos lo hicimos después, ya que inmediatamente después de que ella huye aterrada de su lugar, la puerta de la cabaña ocupada por Fernanda y Edgar se abre estrepitosamente y se estrella con una fuerza tan grande que hizo cimbrar toda la cabaña y el techo de lámina, como si hubiese sido pateada desde dentro. Esperamos impacientes al ver salir a nuestros camaradas a toda prisa. Nosotros pensamos, quizá alterados por el grito de mi amiga, decidieron correr a toda prisa para auxiliarnos, y en el camino aventaron aquella puerta. Ese fue nuestro primer pensamiento racional luego de la crisis, puesto que esas cabañas solo se cierran por dentro, pero ellos seguían sin salir aún. Por respeto y también por miedo decidimos no acercarnos. El ambiente se tornó muy denso, ruidos de la maleza moviéndose, sombras que corrían y se ocultaban por los árboles comenzaban a hacerse presentes. La situación cobró un aire más espeluznante cuando por fin salieron nuestros amigos de la cabaña. Ellos estaban molestos, creían que les habíamos jugado una broma pesada para asustarlos, que Priscila había gritado a propósito y que alguien más les había abierto la cabaña. Por supuesto les dijimos que eso era imposible. Esas cabañas tienen el pasador por dentro. Alguien tuvo que haberla aventado desde adentro, les dijimos. Al corroborar que efectivamente no hay forma de abrir por fuera, ellos por fin nos creyeron. Más aún cuando observaron figuras sombrías rondando el perímetro. Algunas se acercaban demasiado a nuestra cabaña. Estábamos demasiado alterados. Yo me sentía responsable por ellos. Fueron mis provocaciones las que desencadenaron este ataque. Tomé mi hacha de mano y me aferré a ella el resto del tiempo que permanecimos afuera junto a la fogata, vigilando la hierba y los árboles a nuestro alrededor. Tratamos de tranquilizarnos bebiendo unas cuantas cervezas más, atentos a cualquier indicio de que nos advirtiera que estos guardianes se aproximaban a nosotros. Decidimos ir a dormir, esperanzados a que amaneciera pronto y terminara con esa noche tan escalofriante. Dormimos relativamente tranquilos, aunque yo permanecí despierto un rato sobre la litera, atento por si un incidente similar se repetía. Siempre con la daga a la mano, que si bien no me serviría de nada, me daba una sensación de estar un poco más protegido. El nuevo día despejó todo rastro de pesar de la noche anterior. No podíamos dejar de pensar que eso nos arruinara el viaje. Bajamos al pueblo, subimos la muela de nuevo y permanecimos horas en aquella hermosa cima. Y en esa segunda noche, la última que pasamos ahí, antes de bajar a la laguna e irnos a casa, todo fue extrañamente tranquilo. Esperamos y esperamos por algún indicio, un lamento o cualquier otra manifestación, pero las horas transcurrían sin ninguna novedad. Un ambiente para nada similar al de la noche anterior, salvo por un incidente que me ocurrió a mí. Mientras me dirigía a los lavabos, un tanto alejados del campamento, logré divisar con mi linterna un par de ojos amarillos que se alzaban por no menos de 1,5 metros del suelo, si no es que un poco más, pues sobresalían por lo menos 30 centímetros sobre la barda de madera que delimitaba el campamento. Quedé desconcertado en aquel momento,
Mientras caminaba un poco más, veía cómo ese par de ojos amarillentos de la nada se disiparon en la negrura y se mantuvieron fijos en mí en todo momento. Yo estaba aferrado a mi daga, dispuesto a luchar de ser necesario. Nunca quité la vista de esos ojos amarillos. Lo interesante de esto es que la linterna no revelaba la forma o silueta de aquella cosa que me observaba. Solo eran aquellos ojos flotantes. Pareció una eternidad, pero de la misma forma en que llegaron, esos ojos se desvanecieron en la oscuridad del bosque. Esa fue la única manifestación que al menos yo pude observar esa noche. Fuera de ese incidente, disfrutamos cantando y bailando, bebiendo a lo grande hasta que casi amanecía. Sé que para algunos esto puede parecer muy raro, pero créanme, no quiero venderles una historia de Hollywood. Yo quiero contarles los hechos ocurridos, tal y como los vivimos aquella noche. Es desconcertante también para nosotros. ¿Por qué la segunda noche fue tan tranquila? ¿Por qué nos dejaron en paz? No lo sabemos, y posiblemente no encontremos la respuesta pronto. Algunos más tal vez piensen que no es para tanto, ni tan aterrador como lo ocurrido algunos de los miembros de esta comunidad. Pero cuando estás ahí, de frente a ello, cuando la razón no puede explicar lo que ocurre a tu alrededor, cuando la desesperación te invade, al igual que la culpa por haber desatado eso sobre tus amigos, créanme que se convierte en un momento amargo, muy difícil de procesar. Pero parece que el deseo de estar feliz y disfrutar, en compañía de tan buenos amigos como los que yo tengo, pudo más incluso que ese miedo que nos hicieron sentir aquellos guardianes del bosque.